¿Qué hay en las bolsas de basura? Son de la poda del patio. Tienes 18 años. Te queda mucha vida por delante. Y no voy a joder deteniéndote esta noche. ¿Entendido? Hola, soy Glenda Cleveland. ¿Puede enviar un agente a los apartamentos Oxford? Alguien está herido. O muerto. ¿Y qué quiere que haga yo, señora Cleveland? ¡Su trabajo! ¿Me dejas oír tu corazón? Necesita otra oportunidad. Y considérese afortunado porque yo voy a dársela. Ese hombre intentó matarme y me dice que no puede hacer nada al respecto. Sí. Lo sabía. Pero nadie me escuchó. La casa del monstruo. Cómo Jeffrey Dahmer escapó del sistema. Jeffrey Dahmer es un nombre que para muchos despierta curiosidad, asombro y una profunda incomodidad. Durante los años 80 y principios de los 90, sus crímenes estremecieron a Estados Unidos y al mundo, ganándose el apodo de Monstruo de Milwaukee. Dahmer fue arrestado en 1991 y lo que se descubrió tras su captura dejó sin palabras tanto a los investigadores como a la sociedad. Pero más allá de los hechos espeluznantes, este caso abrió una serie de preguntas que hasta hoy siguen generando debates. ¿Cómo fue posible que sus actos pasaran desapercibidos durante tanto tiempo? ¿Qué papel jugaron los prejuicios y las fallas del sistema en su captura tardía? Y, quizás lo más inquietante, ¿por qué sigue siendo una figura que despierta tanto interés en la cultura popular? Este video no busca glorificar ni justificar lo que hizo, sino explorar los aspectos más controvertidos de su historia, los errores de las autoridades, el impacto en las comunidades afectadas y por qué su caso sigue siendo uno de los más discutidos décadas después. ¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra sociedad? Prepárate para conocer una historia que va mucho más allá de los titulares. La captura. Era una noche cálida en Milwaukee, el 22 de julio del año 1991. Las calles del vecindario estaban tranquilas, como de costumbre, pero en el interior del pequeño apartamento 213 de los Oxford Apartments, la calma era solo una fachada. El aire dentro era denso, cargado de olores químicos y algo más oscuro, indescriptible. Para Jeffrey Dahmer, ese lugar no era solo su hogar, era su refugio y hasta su santuario. Jeffrey se movía con su habitual parsimonia, su mirada vacía y fija en cada detalle. En el sofá, Tracy Edwards, un hombre sin hogar, permanecía sentado, esposado, observando con una creciente inquietud. Dahmer le había ofrecido $100 a cambio de que posara sin ropa para unas fotografías. Pero en cuanto llegó allí, las cosas no fueron como esperaba. Y aunque intentaba mantener la compostura, el temblor en sus manos lo traicionaba. Las paredes del apartamento estaban decoradas con fotografías de hombres que alguna vez pasaron por allí, rostros que ahora parecían fantasmas atrapados en papel. En una esquina, un barril azul destacaba de forma inquietante, como una advertencia. Para Dahmer, cada objeto tenía un propósito. Cada rincón contaba parte de su historia. Era su teatro y él era el director. Pero esa noche algo no salió como esperaba. Tracy, alerta y buscando cualquier oportunidad, estudió cada uno de los movimientos de Jeffrey, buscando el momento de huir. Cuando dio su primer paso, Jeffrey se interpuso y comenzaron un intenso forcejeo, hasta que un golpe de suerte le permitió derribar al monstruo y escapar. Entonces corrió descalzo por las calles, con el corazón desbocado, hasta encontrar a 2 policías. Entre jadeos, les explicó lo que había visto. «Algo está mal en ese lugar», dijo con desesperación.
Cuando los oficiales tocaron la puerta del 213, Dahmer los recibió con una serenidad inquietante. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando mantener la calma. Sabía que Edwards había escapado, pero confiaba en que podría justificar todo. Sin embargo, cuando los policías le explicaron que solo querían verificar las acusaciones, cometió un error. Permitió que entraran. Dentro del apartamento, los oficiales sintieron inmediatamente el peso de algo que no podían explicar. Un olor fuerte, casi vivo, les golpeó el rostro. Uno de ellos comenzó a inspeccionar mientras el otro intentaba mantener a Dahmer bajo control. Entonces lo encontraron. Un pequeño álbum de fotografías que no dejaba lugar a dudas. Imágenes de cuerpos en posiciones imposibles, diseccionados, capturadas con una precisión que hablaba de obsesión, no de casualidad. La tensión en el aire cambió de inmediato. «Ponga las manos detrás de la espalda», ordenaron, y mientras uno de los oficiales lo esposaba, Dahmer no opuso resistencia. Simplemente bajó la cabeza, como si en ese momento entendiera que todo había terminado. Jeffrey Dahmer no pudo ocultar más su secreto. Había restos humanos en el refrigerador, un barril azul lleno de sustancias químicas y evidencias de una historia de horror que el mundo aún no conocía. En los días que siguieron, Dahmer confesó con una frialdad que heló a los investigadores. Sin necesidad de presión, relató los detalles de sus actos como si estuviera contando una rutina diaria. Sin embargo, el sistema judicial no estaba preparado para algo tan monstruoso. Poco después, los titulares de los periódicos dejaron de ser sobre la última víctima y comenzaron a hablar del carnicero de Milwaukee, una mente oscura que finalmente había sido descubierta, pero cuya historia apenas comenzaba a ser desentrañada. Un descenso hacia el mal. Una de las cuestiones que más llamó la atención de las autoridades policiales y los médicos que trataron a Dahmer es que, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, el hombre no transitó una infancia traumática de abusos y maltratos, ni siquiera una de grandes tragedias. The few good times there were in the past. You say the few good times. Do you think of your childhood as having been profoundly unhappy? No, not profoundly. My childhood wasn't filled with any great tragedies or anything. There were good times and there were bad times. I think it was fairly normal. Was anger a part of it for you, Jeff? I had some anger. Probably every kid has some anger, about their childhood. It really wasn't a terrible childhood, though. There were a lot of good times. It wasn't a really terrible time. Nació en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, el 21 de mayo de 1960. Su padre, Lionel Dahmer, era químico y su madre, Joyce Annette, trabajaba como telegrafista. Cuando era pequeño, alrededor de los 10 años de edad, algunos de sus maestros comenzaron a notar un cambio en su temperamento, pero en aquel momento lo atribuyeron a que su padre no pasaba mucho tiempo en casa y que su madre había sido diagnosticada con una enfermedad mental. No fue hasta su adolescencia que comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que marcarían los años siguientes. Jeffrey parecía muy interesado en diseccionar animales que estaban sin vida. Los encontraba atropellados por vehículos en las autopistas cerca de su casa y luego se convertían en sus piezas de análisis. Esta actitud, sin embargo, no significó ningún signo de alarma para la familia. Parecía movilizado por la propia curiosidad de la edad y su padre, conocedor sobre el tema, lo alentaba a comprender la anatomía detrás de los cadáveres. Después, en su laboratorio improvisado, fue él mismo quien le enseñó a utilizar métodos sumamente extremos, ácidos para diluir tejidos y extraer huesos, así como técnicas de conservación.
En la escuela, Jeffrey era un niño reservado, distante, que pasaba desapercibido entre sus compañeros. Su comportamiento introvertido lo aislaba, y aunque no era un objetivo constante de acoso, sí era objeto de algunas burlas sutiles, algo que parecía solo profundizar su sentimiento de desconexión. A los 14 años, buscando una forma de escape, comenzó a beber alcohol robando botellas a escondidas, que luego consumía en secreto durante las clases. Según algunos testigos, el divorcio de sus padres durante su adolescencia profundizó su comportamiento solitario y esa sensación de abandono que habían visto sus maestros durante su infancia. Pero ya no era un simple niño. Por esta época comenzó a sentirse atraído por los hombres, un descubrimiento que lo llenó de confusión, especialmente en un entorno donde la homosexualidad aún era un tema tabú y poco aceptado. Sin embargo, no era solo la atracción lo que lo inquietaba. Dentro de su mente, las fantasías oscuras comenzaron a mezclarse con su despertar sexual. Jeffrey no solo deseaba compañía, anhelaba control absoluto, una conexión que solo podía lograr terminando con cualquier posibilidad de rechazo. Fue entonces cuando empezó a gestar las ideas más perturbadoras. Este periodo marcó el inicio de un descenso que nadie pudo prever. Para los que lo conocían superficialmente, Dahmer seguía siendo un joven reservado y algo extraño, pero no peligroso. Sin embargo, sin que nadie lo sospechara, era un asesino en potencia, un joven con una mente retorcida, esperando la oportunidad de manifestarse, y con el tiempo, esa oportunidad llegó. El comienzo de la cacería. En junio de 1978, Dahmer ya tenía 18 años. En ese momento decidió darle rienda suelta a sus pensamientos más oscuros y pasar a la acción. Todo comenzó una madrugada cuando regresaba a su casa después de haber bebido, y el destino quiso que se cruzara con Steven Mark Hicks, un joven haciendo autostop que simplemente buscaba a alguien que lo acerque hasta un concierto de rock en Chippewa Lake Park. Dahmer no dudó en cuanto vio la oportunidad. Detuvo su vehículo y ofreció llevarlo, pero antes lo invitó a su casa a tomar unas cervezas, aprovechando que estaba solo. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks intentó irse, pero entonces comenzó su pesadilla. En un intento por retenerlo, Dahmer lo golpeó con una mancuerna dejándolo inconsciente y luego presionó su cuello hasta que dio su último suspiro. Después simplemente cumplió sus fantasías sexuales sobre su cadáver y al día siguiente diseccionó el cuerpo en su sótano para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Para Dahmer, aquel primer acto con el que terminó con la vida de su primer víctima marcó un antes y un después. Había cruzado la línea entre la fantasía y la realidad, pero lejos de sentir culpa o arrepentimiento, lo único que le preocupaba era no ser descubierto. Durante semanas vivió con la constante paranoia de que alguien notara la ausencia de Hicks o descubriera la tumba. Para evitarlo, buscó la forma de deshacerse de las pruebas y exhumó los restos del joven, los trituró con un mazo y esparció los fragmentos en un bosque cercano. Era un acto frío, calculado, el inicio de un patrón de comportamiento que repetiría una y otra vez: capturar, controlar, eliminar. Tras este primer hecho, Jeffrey intentó mantener una apariencia de normalidad. Se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio con la esperanza de especializarse en negocios y más tarde intentó unirse al ejército, pero sus problemas con el alcohol y su incapacidad para encajar lo llevaron a ser expulsado en 1981. Durante esos años, sus impulsos de quitarle la vida a personas no desaparecieron, permanecieron latentes, esperando una nueva oportunidad para resurgir. Tras su baja del ejército, su padre intentó recuperarlo, instándolo a dejar de beber y encontrar un trabajo.
Él y su madrastra lo enviaron a vivir con su abuela en Wisconsin, pensando que sería una buena influencia. Y de hecho funcionó por un tiempo. Pero 3 años después, ya estaba bebiendo nuevamente y consumiendo sustancias, y hasta se había familiarizado con los bares. Asistía a los llamados baños o saunas gays de Milwaukee, alimentando más su morbo y deseo de dominación, al punto que comenzó a experimentar fantasías sobre tener relaciones sexuales con cuerpos ya sin vida. Entonces fue cuando desarrolló su modus operandi: buscar víctimas masculinas en los bares gays y luego llevarlos a un hotel. Entonces allí les suministraba sustancias con pastillas para dormir y practicaba sus fantasías más siniestras, para luego culminar quitándoles la vida. Había entendido que era sencillo terminar con sus vidas sin ser atrapado. Así comenzó con una espiral de oscuridad que con el tiempo lo convertiría en uno de los asesinos seriales más notorios de la historia. Stephen Hicks no fue la única víctima de Dahmer, pero fue el inicio de un legado de horror. Cada nuevo hecho, cada nuevo cadáver lo acercaba más al punto de no retorno, una sombra siniestra que ya no podía detener y devoraba a cada instante todo resto de cordura que pudiera quedar en su persona. Las fallas. Tras años de horror, la captura de Jeffrey Dahmer no solo expuso sus atroces hechos, sino también las fallas de un sistema que, por prejuicio o negligencia, permitió que continuaran. ¿Cómo fue posible que nadie lo detuviera antes? No fueron pocos los momentos en los que pudo haber sido descubierto. El 30 de enero de 1989 tuvo su primer encontronazo serio con la justicia cuando fue acusado de abusar de un chico de 13 años, pero unos pocos días en prisión no fueron suficientes para detenerlo. Una vez libre, alquiló un piso cerca de los clubes nocturnos que frecuentaba y donde cometió la mayoría de sus actos. En mayo de 1991, apenas unos meses antes de su captura, ocurrió un episodio que marcó un punto crítico en su historia. Conerak Sintasonphone, de tan solo 14 años, logró escapar del apartamento de Dahmer. Estaba desorientado, sin ropa y lastimado cuando unas mujeres lo encontraron en las calles. Alarmadas, llamaron a la policía, pero cuando los oficiales llegaron, Dahmer apareció con su habitual calma, ofreciendo una explicación. Alegó que Conerak era su pareja, que habían tenido una discusión y que el joven había bebido demasiado. Los policías, sin investigar más, escoltaron a ambos de regreso al apartamento. Allí, sin saberlo, dejaron a Conerak en manos de su verdugo. Este lamentable episodio mostró la indiferencia hacia las víctimas, muchas de ellas pertenecientes a minorías, y los prejuicios de la época contra la comunidad gay. Lo que los oficiales ignoraban, o decidieron ignorar, era el horror que se escondía detrás de la puerta de aquel apartamento. Durante años, vecinos habían reportado ruidos extraños, olores nauseabundos y comportamientos sospechosos, pero sus denuncias eran simplemente desestimadas. En muchos casos, el perfil de las víctimas hizo que las autoridades mostraran una falta de interés escalofriante, y Dahmer, consciente de que su perfil como hombre blanco le otorgaba un manto de invisibilidad, continuó impunemente con su espiral de actos. Cuando finalmente fue arrestado, el mundo no solo quedó horrorizado por sus actos, sino también por la apatía de un sistema que falló en proteger a quienes más lo necesitaban. Desenmascarando a un monstruo. El juicio de Jeffrey Dahmer, que comenzó en enero de 1992, tenía la atmósfera del estreno de una película. Con la atención del mundo enfocada en el caníbal de Milwaukee, no solo se buscaba justicia para las víctimas, sino también comprender cómo alguien podía cometer actos tan atroces.
Durante el proceso, Dahmer admitió su culpabilidad de haber terminado con la vida de 17 personas. Esa confesión dejó sin la necesidad de un juicio para determinar su responsabilidad y centró el caso en su estado mental. ¿Era un monstruo calculador o alguien profundamente perturbado? La defensa alegó que Dahmer sufría de un trastorno mental que lo impulsaba a actuar de manera inhumana. Sin embargo, la fiscalía argumentó que sus acciones, metódicas y cuidadosamente planeadas, demostraban control total sobre sus actos. Los testimonios fueron impactantes. Detalles de las torturas, los métodos empleados y la frialdad de Dahmer estremecieron a la audiencia y al jurado. Incluso él mismo, en un tono inexpresivo, confesó que no buscaba perdón y que aceptaba la responsabilidad por sus actos. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. The judge in my earlier case tried to help me, and I refused his help, and he got hurt by what I did. I've hurt my mother and father and stepmother. I love them all so very much. I hope that they will find the same peace I am looking for. El impacto mediático fue monumental. Cada detalle del juicio fue transmitido por televisión y reproducido en periódicos, generando un debate nacional sobre la justicia, la moralidad y las fallas del sistema. Pero más allá del tribunal, el juicio también alimentó la obsesión de la sociedad con los asesinos en serie. Dahmer se convirtió, para bien o para mal, en un símbolo de la fascinación mórbida por la oscuridad humana. Programas, libros y reportajes analizaron cada aspecto de su vida, desde su infancia hasta cómo terminaba con los días de sus víctimas, transformándolo en una figura tanto de horror como de estudio. Desde prisión ofreció una serie de entrevistas a medios de comunicación donde, sin remordimientos, contó detalles de sus actos. Entrevistas que se convirtieron en un espectáculo más, un recordatorio de que el monstruo seguía presente, aún detrás de las rejas. Con su tono inexpresivo y su mirada fría, Dahmer seguía fascinando al público. Finalmente fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que pasaría el resto de sus días tras las rejas, algo que marcó un hito en la justicia estadounidense, pero también dejó una herida profunda en los familiares de sus víctimas. En el juicio, muchos de ellos tuvieron la oportunidad de hablar directamente con él, mirando a los ojos al monstruo que les arrebató a sus seres queridos. Fue un momento cargado de emoción, de gritos ahogados, de preguntas sin respuesta. En su alegato final, Dahmer mostró nuevamente una frialdad escalofriante al expresar que nunca había tenido intención de terminar con esas vidas, que se dejaba llevar por sus deseos incontrolables y que no sentía arrepentimiento por lo que había hecho. La corte lo escuchó, pero para muchos, esas palabras no fueron más que una disculpa vacía. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know I will be in prison for the rest of my life. I know that I will have to turn to God to help me. Y al final, cuando la única esperanza era verlo pasar el resto de su vida tras las rejas, ese tiempo resultó ser sorprendentemente más breve de lo que todos esperaban. El final de su vida y legado. Tras su juicio, Dahmer, confeso, fue inmediatamente trasladado a la prisión de máxima seguridad de Columbia, en Wisconsin, donde comenzó un nuevo capítulo.
Dahmer fue asignado a una unidad de protección para reclusos que estaban en peligro debido a la notoriedad de sus actos. A diferencia de otros reos, él había terminado con muchas vidas y de una manera espantosa, que en algunos casos había llegado incluso al canibalismo. Esto lo convirtió en un paria dentro del mundo carcelario, y a pesar de su intento por ganarse la confianza de algunos de los otros reclusos, se encontraba bajo la sombra constante de advertencias. Durante los primeros meses en prisión comenzó a asistir a clases de religión, pero no dejaba de mostrar un comportamiento extraño, incluso hasta provocador. Hacía bromas macabras sobre sus crímenes, despreocupado, sintiéndose impune como tantas otras veces, pero allí no estaban dispuestos a dejarlo pasar. El 28 de noviembre de 1994 fue asignado a realizar trabajos de limpieza junto a 2 reclusos, Christopher Scarver y Jesse Anderson. Era una actividad simple, barrer un área común de la prisión, pero terminó siendo mucho más que una actividad rutinaria. Scarver, cansado de su comportamiento despectivo, lo atacó sin previo aviso con una barra de metal, golpeándolo en la cabeza y en el rostro. La golpiza fue tan fuerte que cuando lo encontraron, los oficiales no pudieron hacer nada para salvarlo y perdió su vida poco después en el hospital. Tenía 34 años. El ataque, aunque sorpresivo, no fue completamente inesperado. La brutalidad de los actos de Dahmer y su falta de arrepentimiento habían alimentado la furia de otros internos, quienes, según confesaron poco después, lo consideraban una aberración. Final. El final de Dahmer no trajo consuelo ni alivio, solo un vacío aún más profundo. La sombra de sus actos siguió persiguiendo a la sociedad, que no pudo comprender cómo una vida pudo desmoronarse tan completamente, alimentada por el mal y la indiferencia. Dahmer fue el villano que nunca se arrepintió, el hombre cuya mente compleja mostró una faceta mucho más aterradora y desconcertante de lo que las simples etiquetas pueden abarcar. Ningún documental, serie o película podrá desentrañar cómo o en qué momento exacto dejó de ver a sus víctimas como personas para transformarlas en objetos de su retorcida satisfacción. Y tal vez por eso su historia sigue siendo discutida en nuestras pantallas, en nuestras conversaciones y en nuestro entendimiento de los límites de la mente humana. Sin embargo, ese monstruo, aún desde su fallecimiento, logró algo inquietante: ser convertido en un fenómeno. Una figura popular capaz de despertar una fascinación extraña, aun cuando su rostro común ocultaba los horrores más inimaginables. Hasta acá el video de la semana. Te damos las gracias por ver nuestro video y te pedimos que por favor nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en un caso real más.